Llegó el momento de hacer el ejercicio de cómo enfrentar los miedos. ¿Estás lista? Buenísimo, sí. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a compartir pantalla con un pizarrón. Y el ejercicio se trata de amigarnos con el miedo. Entonces, tiene 3 columnas y necesitas una hoja de papel para poder hacerlo. Te invitamos a buscar una hoja de papel, un marcador y a que te conectes con nosotros y con tus miedos. Entonces, estas 3 columnas tienen una que es el miedo. ¿Cuál es el miedo en sí que tenemos que enfrentar, que ocuparnos, que sentimos que nos paraliza o que nos hace huir? La segunda columna va a ser ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo podemos trabajar desde hoy para ocuparnos de que ese miedo no suceda? Pensando en esto que decía Belu recién, de que la mayoría de los miedos no suceden, ¿no? Siempre escalamos en nuestras cabezas y no todos los miedos se hacen realidad, de hecho casi ninguno. Y la última columna es ¿y si sucede? Si sucede ese miedo, ¿qué hago? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos manejar. Belu, ¿te animás a que hagamos un ejercicio juntos con un miedo tuyo? Dale. Sí, me animo. Dale, perfecto. Entonces, contanos si querés, ¿qué miedo tenés hoy? Hoy creo que el mayor miedo que ocupa mi cabeza es que Belangerie no crezca lo suficiente. Ok, miedo a que mi negocio no crezca lo suficiente. Lo pongo en mayúsculas, ¿no? Como entender qué es lo suficiente. Claro, que es Y- algo completamente subjetivo para cada uno. No importa lo que sea lo suficiente, pero... Totalmente. Y es como aparece la autoexigencia y los límites. Y es un miedo, ¿no? Y este miedo, ¿está solo en tu cabeza o lo sentís también en el cuerpo en algún lado? No, está en mi cabeza y lo siento en el cuerpo absolutamente. Inclusive a veces se siente en la cabeza, o sea, se siente, es algo... Se algo siente, claro. No lo podemos negar. Entonces vamos a hacer una lista, Belu, como ejercicio de qué podemos hacer para que el negocio crezca lo suficiente, para que esto no ocurra. ¿Qué te parece? Entonces podemos empezar a decir como hacer más publicidad y eso me traería más ventas. ¿Qué más se te ocurre que podríamos hacer? Buscar inversiones. Buscar inversiones Mm. que nos permitan invertir en maquinaria, en mejor tecnología, en más materia prima para poder crecer. Podríamos, si nunca lo hicimos, hacer y repartir folletos. Me permitiría ir a clientes que quizás no están en Instagram, pero sí están en la calle, en los colegios, en las escuelas, en zonas residenciales, y repartir folletos en las entradas de los edificios. ¿Qué más podría Evaluar hacer para...? también, perdón, evaluar qué procesos hay para ajustar del año que transcurrió para ajustar al año próximo. Sí. Perfecto, entonces si hay procesos que me están haciendo frenar, que no puedo escalar, que no puedo crecer, es estos procesos que hoy quizás son manuales o que los hago a la noche, ¿cómo los resuelvo? ¿Con tecnología? ¿Con más empleados? ¿Qué puedo hacer para escalar? No todo tiene que ver con venta, ¿no? No, Entonces podría hablar totalmente. también de... Muchas veces yo he descubierto que mejorando los procesos internos, uno después puede responder mejor a las ventas, porque a veces te perdés ventas porque no tenés stock suficiente para responder, porque no tenés Perfecto. un horno más, o porque no tenés una heladera más, o por lo que fuere, y de repente cuando tenés los 10 brownies en el freezer, pudiste responder mucho más rápido a toda la gente que a último momento vino y te hizo un pedido de último momento. Entonces, ahí no Excelente. estás enfocándote en las ventas, sino en la producción y mejorar. Excelente. Un claro ejemplo, ¿no? Siempre pensamos que tiene que ver con ventas, pero acá Belén explicaba, tener más stock para los pedidos que llegan. Entonces no tengo un pico de demanda que tengo que salir a producir y no llego de ninguna manera. Tengo un stock fabricado previamente. Hay algo que hablamos en la charla que tuvimos en Zoom, en el vivo en Zoom, que fue que todos queremos todo ya. El cliente quiere la respuesta nuestra ya. Entonces es muy normal que en estos tiempos hayan pedidos espontáneos. Mirá, me olvidé, mañana es el cumpleaños de mi cuñado, te quedó una torta, me falló la torta que había encargado en otro lugar. ¿Tenés vos algo? Con la inmediatez se fideliza muchísimo al cliente. El cliente, decimos en Argentina, siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, si el cliente tiene una emergencia, como dice Belu, me ocupo de ayudarlo a resolverla. Y si la resuelvo, me lo quedo para siempre. Entonces, darle respuesta al cliente de manera inmediata, tener más stock, darle siempre la razón, mejorar los procesos. Y vamos viendo cómo esta columna se empieza a llenar de acciones
que me permiten enfrentar al miedo y que nunca ocurra. Y esto, el solo hecho de hacer el ejercicio, me ayuda a que, este miedo quizás no está tan fácil de que ocurra, ¿no? Y alcanzó un ejercicio de pocos minutos para entender que es difícil que ocurra. Vamos a ir a la tercera columna. Belu, ¿querés? Dale. Entonces el miedo, este miedo de que no escalemos lo suficiente, de que no crezca lo suficiente, supongamos que estamos llegando a noviembre del año que viene y no creciste todo lo que querías crecer, Belu. ¿Qué pasaría en tu vida ahí? ¿Qué haríamos? Creo que yo personalmente lo primero que tendría en cuenta es la vida no frena, la vida sigue. No va a pasar nada. En tal caso tendremos que revisar si las proyecciones que habíamos hecho, que estuvieron erradas, fueron por factores externos, situaciones económicas, sociales del país, o si es algo que uno podría haber mejorado y hubiera prevenido, entonces hubiera cambiado el resultado. Perfecto. Entonces empezamos como, primero somos seres humanos. Si no llegué a este objetivo, no pasa nada, vamos a aprender de la situación. Revisemos, dice Belu, si hay cosas que fallaron por factores externos, si hubo una crisis económica en el país, o una devaluación de la moneda, o si hubo una pandemia, entonces desde ese lugar no tengo la posibilidad. Bueno, Belu, vamos a la tercera columna entonces, a ver qué hacemos para prevenir el miedo. Dale. Entonces, la pregunta ahí es, ¿y si sucede ese miedo? Si realmente sucede que es noviembre del año que viene y no crecimos lo suficiente, Belu, te pregunto, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría? Primero, tener muy presente que no pasa nada, que la vida sigue, seguimos viviendo y bueno, vamos a pensar en cómo podemos redireccionar para tomar la decisión que queramos decidir. O sea, quiero seguir, bueno, vamos a ver por qué no crecimos, para poder crecer ahora sí de verdad. O, bueno, hasta acá llegué. La decisión que sea que quieran tomar, creo yo, es válida, pero lo importante, bueno, es entender por qué y de dónde la estamos tomando. Perfecto. Entonces, ¿por qué no pasó? Puede ser por factores externos. O sea, si no crecí por factor externo, por ejemplo, una crisis económica, no es lo mismo que no haber crecido por una falla interna. Entonces, si no crecí por un factor externo, empiezo a entender, pasó algo en mi mercado, en mi país, una pandemia, y eso también me explica que no tuvo algo que ver con mi gestión. Y al revés, Belu, ¿qué podría haber pasado? Y hay que revisar en cada emprendimiento qué pudo haber pasado. No sé, puede ser, por ejemplo, a ver, no se me ocurre, pero... Claro, como no crecí por temas propios, ¿qué podría mejorar? Quizás no crecí porque no tuve suficientes productos, quizás no crecí porque no estuve en redes sociales, quizás no crecí porque no tuve stock, quizás no crecí porque no di respuesta inmediata. Entonces, en metodologías ágiles es un llamado a poner pausa y reflexionar. En caso de que suceda eso, ¿qué hago? Supongamos el peor de los casos. Si no crecí mucho, podría obtener un crédito bancario para invertir en mi empresa. Exacto, y evaluar en dónde lo quiero invertir. Lo quiero invertir en redes sociales, lo quiero invertir en maquinaria y personal, en publicidad, ¿en qué lo quiero invertir? Excelente, Belu. Entonces elijo dónde invertir ese préstamo para volver a crecer. No es que termina el emprendimiento, simplemente el miedo que tenía me hace parar un poco de trabajar, pausar y reflexionar sobre qué puedo cambiar para que no se repita ese miedo del año que viene. Este ejercicio es un ejercicio que dura media hora, 30 minutos, y que con eso pueden enfrentar sus miedos, pueden entender si lo pueden prevenir y ponerse a trabajar, como es la segunda columna, la columna azul, y pueden ponerse a trabajar en ¿qué pasa si? Y si sucede, ¿es tan grave realmente como está en mi cabeza? Y el solo hecho de hacer el ejercicio los va a llevar a la acción. Los va a llevar, en vez de estar paralizados, a ocuparse. Sí, Belu. Discúlpame. Mismo lo que estoy pensando es que puedo no haber cumplido el objetivo, no porque fallé en algo, sino porque algo que venía haciendo bien, tengo que hacerlo mejor, tengo que enfatizarlo. No necesariamente es ver dónde fallé, sino es, che, esto me sirvió. La publicidad vamos a inventar, en Instagram me sirvió. Bueno, la vez que viene le voy a duplicar la inversión.
a ver qué pasa. Entonces no es solo ver lo negativo, sino ver lo positivo si lo puedo resaltar. Excelente, Belu. Lo tomo y creo que cuando nos conectamos con el miedo, como explicaste vos bien recién, nos conectamos quizás con el lado negativo, pero siempre en todo lado negativo, del otro lado, está lo que hice bien, aquellos aprendizajes que me sirven, las cosas que me pueden impulsar a enfrentar mi siguiente miedo. Entonces en este módulo trabajamos con Belu, que es la dueña de Belangerie en Argentina, una marca exitosa con más de 10.000 clientes y 50.000 seguidores en Instagram, y yo que soy mentor de negocios y así nos conocimos con Belu, en acompañarte a enfrentar esos miedos y que puedas hacer de repostería tu negocio.